Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Buenos días, ¿cómo estás, Joss? Muy bien, ¿y tú? Muy Empezando bien. la semana con muy buena actitud. Empezando la semana y terminando el mes, ya se nos fue mayo. Ay. Como agua de mayo, como dicen en tus tierras. Se nos ha ido. Pero Bien. vamos, 29 de mayo, caray. ¿Qué novedades nos traes hoy? Pues mira, hoy es día, bueno, vamos en el día 149 del año, lo que significa que nos quedan 216. ¿Qué tal mi matemática? No, Ay. no tengo aquí apuntado. Y eso que eres PR, ¿eh? Me imagino. Hoy es Día Internacional del Personal de Paz en la ONU. No sé, bien, tú sabes mejor. Somos pacíficos. Somos muy pacíficos. Y hoy es Día de la Salud Digestiva. No sé por qué salió ahorita lo de Buscapina, pero... Fíjate que hoy es santo de Gerardo, Maximino y Úrsula. Felicidades. Gracias. Yo no soy de celebrar santos, pero está bien. Porque soy nada santo, entonces no me queda. Me puedo condenar en el infierno. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro lunes de ortografía. Me gusta la idea. Ya tan buscado en redes sociales. Bueno, hoy tenemos el ejemplo de la abreviatura de usted. Cuando es usted es con mayúscula y cuando es con minúsculas es unidad, ¿no? Siempre lo confundimos. Yo un tiempo escuché que cuando ponías con mayúscula el usted era algo que se usaba en los 60, 70, que ya estaba en desuso. Sin embargo, es la forma correcta de abreviar usted. Entonces hay que seguir usándolo, aunque sea de la vieja escuela. Luego pusimos uno que dice, no es lo mismo la sopa hirviendo que ir viendo la sopa. Es un retruécano, ¿no? Porque es decirlo al revés y invertir los términos. Pero la palabra es muy chistosa, retruécano. Recuerden esa palabra, es la palabra de la semana, retruécano. Y bueno, cruce la valla y vaya a buscar unas vallas y si ya no las haya, busque donde haya. Ahí hay. ¿Un trabalenguas para que despertemos o qué? Trabalengüitas para que vean lo que es una valla, como dicen los españoles, valla tela. Lo que es una valla de ir, lo que es unas vallas para comer. Y si no las haya allá, no hay, ¿no? Pero bueno, trabalenguas. Y finalmente tenemos lo que es haber con B grande, haber con B chica. Haber no existe cuando está junto y B chica. Hay con H, A, Y es haber. Ahí de lugar es AHI con tilde en la I. Y bueno, aquí están todos los ejemplos para que es algo muy, muy común, es un vicio muy común escribir, a ver, ¿no? A ver cuando nos vemos. Y hasta te ven los ojos, ¿no? Cuando escriben con H. A ver cuando nos vemos. Pues yo creo que nunca. O sea, mejor no. Mejor otro día. Pero bueno, este es nuestro... Pues bienvenidos a Antídoto. Este es un podcast de relaciones públicas y de comunicación para todo aquel que quiera fortalecer su conocimiento sobre comunicación y derivados. Cualquier emprendedor que quiera posicionar su marca o si no tienes nada que hacer los lunes a las 10 de la mañana, pues siempre hay algo que aprender. Es comunicación, claro, de una manera muy amena. Exacto. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre las entrevistas, cómo dar entrevistas. Y bueno, nosotros que nos dedicamos a las relaciones públicas es nuestro día a día, el gestionar entrevistas como una herramienta para pues posicionar una marca, un personaje público, en fin. Entonces, pues hoy vamos a tener a Mariana Alberico aquí en la cabina. Bienvenida, la Mariana. La voz más sexy que hemos tenido en nuestros programas. Nos va a opacar porque tiene una super voz, ¿no? Ella... Y mira que hoy vengo ronquito porque ayer me fui de fiesta, pero ni siquiera así voy a lograr esa voz. Y bueno, hoy vamos a hablar de entrevistas y entonces yo quiero en la sección de tips de la entrevista de esta semana, pues dar unos tips, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hablar más adelante sobre los tipos de entrevistas, sobre el tipo de entrevistador. Y Mariana, pues que estuvo, ahorita voy a decir de su experiencia, pero bueno, ella que estuvo en el mundo editorial, ¿no? Y que además fue locutora de radio, además de ser también locutora comercial, pues bueno, tiene también pues una vasta experiencia 106.5 FM. Exacto, en pues entrevistar una serie de personajes públicos bastante famosos. Sí. Entonces, bueno, en el tip de la semana yo quisiera decir que, bueno, antes que nada, pues cuando te dicen a quién vas a entrevistar, ¿no? O cuando tú como comunicador que estás en la institución, cuando le dices al periodista a quién va a entrevistar,
pues tiene que haber un contexto, ¿no? Entonces, yo el tip de la semana es siempre tienes que saber a quién vas a entrevistar. Claro. ¿Cuál es el contexto y cuáles son los frentes abiertos? Es decir, qué momento delicado tiene o qué historial en ese momento tiene, pues a lo mejor que sea un tema sensible, con el fin a lo mejor pues de no tratarlo, o si de eso se va a tratar, encontrar la noticia en pues la plática. encontrar la noticia en la plática y la manera de abordarlo. También el contexto, porque bueno, la coyuntura y sobre todo ahora con el mundo de las redes sociales y el internet, pues bueno, las noticias se van actualizando de manera muy rápida, de minuto a minuto. Entonces hay que estar actualizado no nada más lo que pasó en el mes, sino la semana y lo que pasaron en los minutos previos a que vas a encontrarte con la persona que vas a entrevistar, ¿no? Pues con el fin de que sepas muy bien el contexto y tener una entrevista mucho más sólida y saber, y también para poder tener un encuentro mucho más serio, ¿no? Y que el entrevistado se sienta así también, pues en un lugar de seguridad, ¿no? Es decir, mi entrevistador sabe de qué está hablando, está informado sobre el contexto y sabe quién soy. Bueno, ¿no? y en esto que comenta Josette, nosotros nos dedicamos a capacitar a voceros para dar buenas entrevistas. Siempre les decimos que ellos tienen que dominar la entrevista, ¿no? Si la entrevista fuera un coche, uno pensaría que quien maneja ese coche es el entrevistador. Sin embargo, la información es poder y el que tiene la información es el entrevistado. Entonces, un buen vocero sabe conducir la entrevista hacia sus fines personales y no lo que quiere el entrevistador. No sé si se acuerdan cuando Loret de Mola estaba en la televisión en las mañanas y primero noticias, y cuando entrevistaba a López Obrador cuando estaba en contienda, era una desesperarse del pobre Carlos, que no podía con él porque lo interrumpía, le hacía más preguntas y López Obrador seguía en su respuesta pausada y no dejaba que le cambiaran la pregunta. Nos caiga bien o nos caiga mal, es un gran comunicador y él habla despacio porque así lo entrenaron a hablar despacio, no porque sea tonto ni nada, que yo pienso que sí es, bueno, no vamos a opinar aquí cosas políticas, pero es la forma en que tiene de dominar la entrevista y eso es muy difícil de lograr. Normalmente el entrevistador es el que te va llevando y todos, muchos tenemos el síndrome del buen estudiante, así decimos a quien te hace una pregunta y das la respuesta, pregunta, respuesta. Y hoy vamos a platicar con Mariana sobre cómo entrevistar, cómo llegar y abrir esa brecha de conversación, porque una entrevista no es pregunta, respuesta, te aburre. Cuando es una plática rica, como si fuera un programa de revista en radio, esa es una buena entrevista, ¿no? Una conversación. Exactamente, ¿no? Exacto. Como si estuvieras con un cafecito. Pues bueno, escúchenos todos los lunes en Promo Estéreo, Facebook Live, los lunes a las 10 de la mañana si quieren ver cómo se hace este podcast en vivo y si no por la aplicación @Spreaker y próximamente lo tendremos en otras plataformas. Muy próximamente. Bueno, pues ¿quién es nuestra entrevistada del día de hoy? Ella se llama Mariana Alberico, ella es locutora, periodista y locutora comercial. Jugadora de pádel con nosotros. Ella tiene una trayectoria en el mundo editorial. Ella trabajó en Editorial Televisa, donde pudo entrevistar a distintas personalidades como Anthony Hopkins, Guillermo del Toro, Ashton Kutcher, Gerardo Butler, entre otros, muchos otros. Y bueno, pues tiene una forma muy peculiar, ¿no?, de entablar la comunicación, por eso va a ser algo interesante porque, bueno, hay distintos tipos de entrevistas y de entrevistador. Ahorita lo vamos a ver. Mariana Alberico fue también conductora de Morning Show y del show de los 80s y 90s en horario nocturno de Mix 106.5 FM. Y en el ámbito de la locución comercial ha sido la voz en off de marcas como Uber, Coca-Cola, Coppel, Krispy Kreme, L'Oreal. Y por lo que sabemos hoy, McDonald's y Volkswagen, entre muchos otros. Buscapina. Yo no tengo la super voz que tiene Mariana. Nadie tiene y nos va a opacar un poquito, pero bueno, vamos a aprender mucho de ella. Y bueno, nos vamos a un corte y ahorita vamos a conocer a Mariana Alberico. Uy, como dice Yuri. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos.
Pues bienvenidos de vuelta y bueno, pues ahora vamos a hacer una inmersión en el mundo de las entrevistas. Primero vamos a hablar sobre el tipo de entrevista y de entrevistador, ¿no? Es que tengo miedo de que nosotros pensamos que la vamos a entrevistar, pero vamos a ser los entrevistados seguramente, sin darnos cuenta. De repente vamos a estar respondiendo sus preguntas. Se van a invertir los papeles. Mariana, qué gusto tenerte por acá. Antídoto. ¡Eso! Ay, me costó trabajo quedarme callada toda esa primera parte. Pero sí, hola, Claro. ¿cómo están? Este es tu ambiente. Muy, de radio. muy, muy, muy Bienvenida, bueno. Así estoy Mariana. todos los días. A ver, cuéntanos cómo decías el promo del radio. Sí, lo puedo decir. Ay, sí. Mix 106.5. 80s, 90s y más. ¡Anda! Pues bienvenida. Y es que Pues cuando muchas conocimos a Mariana, la verdad es que sí nos llamó mucho la atención, que es súper charming, muy carismática. Y me la imagino perfecto, y quiero que nos platiques de eso, pues cómo entablas una conversación con los famosos, porque yo creo que la intuición es algo que a ti te guía. Yo lo percibo así, y tu gran carisma, ¿no? Pero empecemos por el Y principio. la preparación que tienes que tener para Sin sentarte duda. a platicar con alguien del nivel de un Anthony Hopkins. ¿No? Pues hablemos primero de la llegar y- preparación entonces que se requiere. Les late. bueno, Entonces, va. a ver, te Sí. dicen que vas a entrevistar a Anthony Hopkins. Es que Me imagino eso- que ves una película primero. Digo, por ejemplo, ¿no? No, pero es que te voy a decir algo. Yo creo, bueno, si puedo dar un preview antes, que, o sea, muchas veces, claro, te emociona que puedas entrevistar a alguien que tú admiras y que es lo máximo para ti, pero hay veces que no es así. O sea, como profesional, pues te toca de todo tipo. Gente que conoces, gente que ubicas como obviamente Anthony Hopkins, y luego gente que no tanto. Por ejemplo, a mí me tocó, estaba muy clavado en la estación de radio de Star Wars. Y entonces habían muchos personajes y obviamente pues mi target eran súper mega fans. Y yo, bueno, sí las había visto y todo, pero pues no tan a profundidad. Y no puedes decepcionarlos. Además de que Claro. son unos fans súper picudos. Entonces sí, o sea, por supuesto la preparación es súper importantísimo. O sea, uno, conocer su trabajo, y dos, pues sí, echarte un par o tres o más entrevistas que ya hayan dado para no repetir siempre las mismas preguntas, ¿no? Claro. Que ya también a ellos les da la peor flojera. O sea, tienes que tener creatividad, sorprenderlos, que sea espontáneo y que no sea la típica. Ok. Qué complicado cuando sabes que tienes un auditorio que puede ser fans así clavadísimos. Sí, como y aquí que- saludos a Patrick Paddy. Exacto. y Sí. cómo llegas, o Sí. sea, porque esperan de ti que seas también apasionada como ellos. Yo creo que para lo de Star Wars ha sido lo que más me he tenido que preparar. Mucho más que Anthony imagino. Hopkins o Ashton o Gerard Butler o todos ellos. Porque sí, o sea, la banda de Star Wars particularmente una No. cosa que digas mal y Sí, chao. claro. No, sí, de hecho estuve haciendo mucho research con fans. Hasta decir mal el orden de las películas te matan. No, por supuesto, todo. Es más, ni vamos a entrar ahí, porque sí es, justo hace poquito que fue el día de Star Wars. El 4 de mayo. Exactamente. May the Force. Exacto. Estaba recordando, o sea, que entrevisté a Boba Fett y a Darth Vader y, o sea, estuvo muy interesante, pero sí es muy delicado el tema. Por eso sí, uno, súper prepararte. Dos, como que también, digo, yo no sé si es algo que traes, pero a mí nunca me dio pena. O sea, como que, Anthony Hopkins, pues ahora le va. O sea, porque también eso es muy importante, que no te hagas chiquita ante el entrevistado, ¿no? Y eso tiene sí. que ver con la personalidad del entrevistador. Claro. ¿no? Exacto. Y es que al final de cuentas es un mortal, como cualquier otro. Se va a morir, se va a morir solo en la cama como cualquiera Anthony de Hopkins nosotros. antes, ¿no? pero sí. Todos Bueno, los seres who humanos. knows? Pero sí hay personalidades que te imponen. Sí. ¿no? Sí. Y luego, si eres Sí. muy fan de esa persona, Sí. te vas a poner muy nervioso. A mí sí me pasó. Yo sí me puse, fui jefe de prensa de una película que se llama Cristiada y uno de los actores era Andy García y yo sí me puse nerviosa. No, pues es que sí, o ¿No? sea, claro. Él me pero decía durante que la sí. entrevista tienes que, o sea, Claro, salir. tienes que imponer y sentirte una estrella de rock igual que él. Yo igual, cuando Ashton fue mi primer junket, o sea, en Estados Unidos, ¿no? Entonces nos dijeron, bueno, vas a ir al junket normal, haces tus preguntas, que es, bueno, el junket es una sala de prensa en la que muchos periodistas están, tipo 30 periodistas hacen preguntas, tal, y yo dije, bueno, eso lo puedo hacer perfecto. Era Kevin Costner y Ashton Kutcher. Y dije, perfecto. Y al final de la rueda de prensa me dicen, oye, es que ¿sabes qué? Que Ashton escogió a 2 personas que lo entrevisten one on one en su cuarto. Y yo así, entonces tú eres una de ellas. En su cuarto. No, bueno, One pues on era one. X, entonces one on one. Y ahí sí dije, o sea, era la primera vez en mi vida, así yo, ¿cómo one on one con este dude? Pero tuve la gran fortuna que yo en esos tiempos de Editorial Televisa estaba en la revista Tú.
Entonces, también eso, es que qué importante saber el público al que vas dirigido, ¿no? O sea, súper diferente mix a, por ejemplo, aquí la revista Tú. Entonces, estuvo padrísimo porque le pude hacer una entrevista que nadie le había hecho, porque entonces me bajé a nuestro target, que eran niñas de 12 a 15 años. Entonces es, ay, ¿cómo diste tu primer beso? ¿Cuáles son tus tips de ligue? O sea, que podría ser súper de flojera, pero en ese momento era cuando él andaba con Demi Moore. Entonces nadie le podía preguntar absolutamente nada de eso porque eran como muy así, súper top secret. Y dado que yo entré por ese lado de, ay, hasta me dijo, ay, sweetie pie, ay, you're the first junket, y yo así, sí. O sea, y como entré por ahí, le pude sacar muchísima información de Demi Moore en ese momento, a pesar de que nadie lo podía hacer, y entonces lo hice desde ese lado, ¿no? O sea, desde, ay, sí, latina, adolescente, tal, nuestra revista. Entonces, y fue hace como 15 años, entonces tú eras una... Yo era una bebé. Chamaquita. Empecé, exacto, muy bebé. Y bueno, también otro dato que a lo mejor ustedes creo que no saben, porque no está en mi currículum. Pero yo antes de Mix estuve en Espacio Deportivo. Por azares de la vida. Yo quería hacer radio y entonces pues llegó a mi vida. Sí, también fui comentarista de deportes. Muy bien, muy bien. O sea, con tal de estar en radio, esa oportunidad llegó. Y entonces yo tenía que entrevistar a futbolistas, cuando yo de verdad no sabía absolutamente nada, ni me interesaba. Así que, o sea, al final del día te tienes que ¿Cómo le preparar. hacías saber, al final de cuentas, cómo te preparas para entrevistar a un Bueno, me jugador? imagino que te ayudaba tu esposo, que es Pues no, en ese tiempo no lo conocía. No, ok. No, pues no. Ahora sí, pero en ese tiempo era así de, no, yo me la pasaba así, Sports Center, veía Sports Center, apuntaba, yo así, no, mamá, no quiero así, pues, pero ¿quieres hacer radio, reina? Y entonces sí, me acuerdo perfecto que entrevisté al Parejita López. Qué bueno, sí. Y había otro, Beltrán. Bueno, todos los que me estén escuchando ¿Y entonces qué te preparabas escribiendo pues como las mejores jugadas? Técnicas, a los entrenamientos. No, y además a mí en radio me preguntaban así, ay, ¿qué opinas sobre el arbitraje mexicano, Mariana? Tú como mujer, ¿qué opinas? Entonces sí, siempre tienes que estar súper preparado de todo. Y bueno, eso es lo que realmente quiero decir para toda la gente que se quiera dedicar a entrevistar o que quiera. Sí, lo más importante, preparación. Porque no sabes qué te va a tocar, en qué momento, si te gusta o no te gusta, si lo admiras o no. Igual tú tienes que hacer sentir súper especial al entrevistado y que sea una entrevista dinámica, fluida, divertida. Y entonces, entre más información tengas, mejor puedes improvisar. Totalmente. Porque puedes improvisar tal vez con un chiste, pero realmente para hacer una improvisada que venga al caso, ¿no? Sí. Tienes que saber de qué estás hablando, ¿no? Por eso muchas cosas que parecen como que surgieron de la nada, surgen de un dato que ya tenías. Entonces, por eso es muy importante estudiar para una entrevista, ¿no? Sobre todo cuando es un tema a lo mejor que no dominas o que es muy dinámico o que se va actualizando, sí, ¿no? Ahora, tú hablaste de algo importante, ¿no? Que es sacar lo mejor de la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que estás preparado y que ya sabes qué vas a preguntar, ¿no? ¿Cómo conectas con el entrevistado, ¿no? Es decir, yo siento que tú eres muy emocional, muy carismático, te vas más por el lado personal. A ver, platícanos, ¿cuál es la mejor forma de conectar? Yo algo que les recomiendo es, bueno, uno sí, tener toda la preparación, llevar todas tus preguntas y todo, pero también como fluir, que a mí me pasaba muchísimo. O sea, yo por más que llevaba mis preguntas, de ahí, porque si realmente lo que tú decías, o sea, si realmente te vas con la pregunta, respuesta, o sea, es de flojera para todos. Exacto. Pero si realmente estás escuchando a tu entrevistado, ahí es cuando salen muchísimos temas. Por ejemplo, Anthony Hopkins. Yo lo entrevisté un día después de Guay de Rito. Un día después. Y nos dijeron, nadie puede decir Guay de Rito. O sea, nadie le puede preguntar. No. Y así todos, por favor. No pueden. Bye. Entonces, pues obviamente era el tema, era de lo que querías comentar y tal, pero pues tenías que darle la vuelta, ¿no? Y entonces en esa entrevista, no sé si vieron esa película, sí. The Right. Claro, The Right. Súper interesante. Sí. Nunca me hubiera imaginado todo lo que pude platicar con Anthony Hopkins a raíz de esa película, ¿no? O sea, de él, de sus pecados, sus demonios, su vida, qué le parece interesante, qué no, de él en la iglesia, bueno, o sea, muy, muy, muy interesante. Pero entonces, de plano, dejé mi listita de preguntas de lo interesante que estaba la plática. Y entonces, empezamos a hablar así de qué es más interesante. O sea, tipo, él me decía Mick Jagger. O sea, me decía, imagínate la vida de Mick Jagger. O sea, no. Entonces, como que hablábamos de los pecados, de que pues mucho mejor y mucho más interesante alguien que ha cometido todos los pecados de una vida divertida, alguien que se ha ido por el camino correcto. Fácil.
Claro, Fácil. y es que el entrevistador, más que también hablar, tiene que escuchar, como dices tú. Entonces, inicias un ciclo o una dinámica, una espiral en la conversación, ¿no? O sea, durante la entrevista. Sí. Empiezas con algo y ese tema te lleva a otro y ese tema te lleva a otro, pero entonces te adentras, tienes que escuchar muy bien. Sí. Entonces, el primer tip de comunicación para los que quieren entrevistar es escuchar al entrevistado en el momento. No nada más de manera previa en otras entrevistas que haya hecho, sino en el momento. Totalmente. Es qué te está diciendo, porque a lo mejor a ti te está dando una información que no había dado. O tú estás Exacto. percibiendo o estás intuyendo otro dato que nadie había percibido y le sacas ahí el jugo y por ahí te vas, ¿no? Sí, yo creo que es lo más importante y creo que no sucede tanto porque muchísimos periodistas van preparados con su lista y dicen, ok, esto es lo que tengo que tomar, este tema, lo que tú decías, o sea, al final llevarlos. Sí, y llevarlos a sí. donde tú quieres. Pero yo, en mi particular point of view y de mi experiencia, creo que es mejor fluir. O sea, estar ahí, sí llevar todo, porque bueno, también hay entrevistados que, a ver, entrevisté a... Ay, creo que no puedo decir su nombre. No, un grupito así de chavos nefastos que los entrevisté y así con el chicle, así, ni me pelaban. Entonces hay todo tipo de... Y me impacta eso, ¿no? O sea, Sí. que estos chavitos no me pelaban y Anthony Hopkins así, o sea, Súper se atento. paró a ponerme la silla, así, por favor. O sea, bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Claro. Pero el punto es eso, que hay gente que te permite explorar, fluir en una entrevista con temas diferentes y hay otros a los que sí tienes que stick to your questions y that's it. Entonces, también eso, o sea, sí fluir, ir preparado, pero Yo creo preparada. que tú eres así en la vida, como que fluyes y por eso... Sí. ¿No? Sí. Pues bueno, esto es Mariana Alberico, locutora radial con experiencia en el mundo editorial, editorial Televisa, locutora Locución. comercial. Y pues bueno, vámonos al segundo corte de esta emisión. Escúchenos en @Spreaker y en Facebook Live de Promo Estéreo, todos los lunes a las 10 de la mañana. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Estamos de regreso. Se nos fue un poquito. Es que estamos en vivo. Estamos en vivo, se nos Exacto. olvida. Continuamos platicando con Marianita. Fíjate que siempre que capacitamos a los voceros cuando van a hacer entrevistas, a ellos les decimos también que escuchen bien las preguntas, porque a veces uno está tan nervioso y las cámaras imponen. Cuando uno estás acostumbrado a una cámara de televisión impone. O un micrófono. O un micrófono. Y les decimos, escuchen sus preguntas, porque a veces pensamos en que no se va a nos van a hacer la pregunta obvia al principio, ¿no? O sea, ¿a qué viniste? ¿A qué te dedicas? Y entonces les hacen una pregunta completamente distinta y en su cabeza no la escuchan. Y se van a decir, yo vengo de la empresa tal. Sí. Entonces, ese nerviosismo no te deja escuchar y eso es muy importante. Entonces, estaban hablando ahorita de eso y estaba pensando lo mismo. Es tan importante de una parte como la otra escuchar y eso no siempre lo hacemos por Totalmente. nerviosismo. Totalmente, sí tienes que aprender a escuchar y bueno, lo que decíamos antes, también la seguridad de saber que si estás ahí es por algo que es tu trabajo y que ellos también tienen que tener la capacidad de fluir ante cualquier pregunta que le hagas. Me acuerdo, por ejemplo, la entrevista de The Rock. Ok, ¿La Roca? Exacto, sí, La Roca. Y The Rock. pues también súper interesante porque a pesar de que hay muchas cosas con las que tú llevas ya toda tu agenda, por ejemplo, él pues tiene un estilo de vida muy locochón, muy impresionante. Entonces también pues era interesante pasar por ahí a pesar Sí, de que la ¿por qué? película era otra. O por ejemplo, muy loquísimo. ¿Sí? Pues imagínate, él no es como que yo le decía, ay, o sea, ¿de qué me hablas? ¿Por qué no unas galletitas y un chocolatito? Me decía, no, o sea, ¿cómo? Y él mientras estaba comiendo así su atún y pechugas de pollo y Claro, así porque súper tiene así. un mega cuerpo, ¿no? Claro, o sea, como que yo creo que también, hace rato que preguntabas acerca de conectar, yo creo que lo más importante para conectar con un entrevistado o con cualquier persona en la vida, justo en este tema de comunicación, de emisor, receptor, mensaje, que realmente conectes, y también de este tema de los robots, es que hay tanto de qué platicar. Pero bueno, el punto es que lo único que nos puede hacer conectar es
ser real. Ser real, ser auténtico. Ser auténtico. Si tú llegas, representando, por ejemplo, en este caso yo, la tuya, entonces tienes que traerte esto y esto. Sí, pero a través de ti. Tú como Mariana Alberico y The Rock como The Rock o Gerard Butler o, por ejemplo, Guillermo del Toro, que qué belleza de ser humano, Dios mío. O sea, es lo más divertido, buena persona, aterrizado del mundo. Y entonces yo lo que les recomiendo es eso, o sea, por un lado, claro, ir preparado, llevar tus preguntas, por el otro, recapitulando, fluir, por si la entrevista te lleva a otro lado. Y el tercero, yo creo que sí, conectar en ese sentido de humanos. O sea, porque al final, sí. Al final del día es una actividad de dos personas, entonces, por supuesto que tiene que ser algo con, por así que, humanidad, ¿no? Exactamente. No puede ser un robot. Y me encanta esa recomendación y va ligado como también de una creencia, ¿no? En el sentido de que, híjole, voy a entrevistar como esta eminencia o este actorazo, claro. Y yo que soy, para los reporteros que están empezando, yo pues llevo 2 años en el periódico y a lo mejor qué nervios, sí. Tener la creencia de que en ese momento somos 2 seres humanos o que son 2 seres humanos que tienen un interés, llevar a cabo una conversación. Tú como reportero extraer una información, como entrevistado dar a conocer tus mensajes, lo que estés difundiendo, la película y demás. Entonces, sí hay un interés mutuo, ¿no? Hay un interés mutuo de llevar a cabo esa conversación. Totalmente. Entonces, tener muy interiorizado la creencia de que eres suficiente para llevar a cabo esa conversación. Está representando un medio o un interés o una plataforma. Claro, y eso es suficiente, ¿no? A los dos les interesa, o sea, al final es un win-win, entonces que sea de la forma más amena y divertida posible, pero sí, sin fingir que le super mega sabes, o no, o sea, la información que tienes sí correcta, pero en ese momento dejarte sorprender, yo diría. Me encanta. Sí, fíjate que al final del día, como dices, es un intercambio de información, y lo que vamos a hacer es sacar esa información de la cabeza de alguien para que la escuche un público. No siempre es posible, a veces no, o sea, a veces... Así es. El vocero no tiene muy claro sus mensajes. Hay veces llega no preparado una entrevista. En tu caso no, porque estás entrevistando a celebridades, ¿no? Entonces sabes de lo que van a hablar. Pero bueno, puso el caso de cuando entrevistó a un grupo que a lo mejor tenían, que era inexperto. Que ni se interesaba. Ni les interesaba, no sabía nada, no tenían un relacionista que les explicara de qué se trata una entrevista y por qué es importante quedar bien con el medio, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué haces, Mariana, cuando el entrevistado no coopera? Pues ahí depende. No, depende, porque sí, otra amiga que también estaba en la TU, le hicieron 1000 cantidad de groserías y no, yo creo que hay un momento en el respeto en el que te paras y te vas. O sea, al final, digo, sin ser mala onda, pero pues tú como medio, pues tienes un poco el poder. Por algo nos dicen el cuarto poder. Entonces, si no me estás prestando como tu atención para poderte dar una entrevista, para promocionarte a ti, bueno, bye. Llega un momento en el que sí, de plano, bye. Digo, yo la verdad he tenido la oportunidad de que siempre me ha ido muy bien fuera de este grupito de su chicle. Pero, pues yo creo que es importantísimo... no sé si será lo que tú decías, o sea, como que tu presencia, tu charm, tu llegar, imponerte de, bueno, te voy a hacer la pregunta, porque no me ha tocado, porque yo creo que del otro lado pues siempre están ávidos de mostrar lo que traen, dar a ¿no? conocer, exactamente, de posicionar tus mensajes y tu información. Y creo que mientras más profesionales, más famosos, o por lo menos como me ha tocado a mí, de verdad que es mucho más interesante la entrevista. O sea, yo con Anthony Hopkins dije, me va a tocar 5 minutos estar con él, y de verdad que, o sea, nos hubiéramos podido quedar allí horas y horas, o sea, estuvo muy interesante. Y con otros más, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama este chavo? El que estuvo casado con, a ver, vamos a ver, su cultura general, chavos. Estuvo casado con Kate del Castillo. ¿Cómo se llama? Aaron. Que por ejemplo, él, a mí me dijeron, no, pues hay que entrevistarlo, y pues yo soy más de películas o de contenido en inglés, entonces como que dije, pues este chavo, ¿quién es Aaron Díaz? Así, y llegué igual, o sea, también me impuso muchísimo. Entonces no sabes eso, yo creo que la capacidad de sorprenderte y de que todas las personas tienen algo interesante que compartir. Y así lo disfrutas mucho más, ¿no? Que vayas con esa apertura de decir, me voy a dejar sorprender por lo que me vaya a decir, por lo que vaya a pasar y por qué me puede hacer sentir ese personaje. Exacto. Pues yo en el podcast que tenemos de Viernes a la 1 hemos entrevistado a personas muy peculiares, con profesiones raras, y con nuestra primera temporada que eran personas con genialidad. Me acuerdo cuando entrevistamos al matemático, fue nuestra primera entrevista, a lo nervioso que me puse yo. Yo estaba muy nervioso. La hicimos por Zoom, era a las 5 de la mañana porque el cuate vive en Murcia. Y le mandamos las preguntas y él como que nos tranquilizó,
como que se dio cuenta de que yo estaba muy nervioso y se relajó y empezó a platicar. O sea, te das cuenta cuando alguien está tan preparado y sabe perfectamente, conoce su información, domina su información y sabe su mensaje clave, que te ayuda. Te ayuda. No sé, y he estado pensando todo el programa, acordarme quién, pero lo vi en YouTube. Algún famoso, así, pero tipo Anthony Hopkins, llega la entrevistadora, se sienta y empieza a llorar. Y le dice, ¿qué te pasa? Me dice, es que es mi primera entrevista. Y él dijo, ¡ah! La tranquilizó, tráiganle agua, no sé, y él la entrevistó a ella. No sabes, así tipazo. Sí. Ese es el chiste de una celebridad, de que esas entrevistas tienen que ser algo rico, tiene que ser algo donde muestre su inteligencia. No al contrario, no que yo soy Ashton Kutcher, pues a ver, trabájale. Órale, ajá, exacto. Sí. No, y sobre todo, o sea, la mayoría de las veces que tú estás entrevistando a alguien de este calibre, ¿no? Celebridades, están promocionando el disco, tal película, entonces toda la gente le hace las mismas preguntas, a ver, ¿de qué se trata? O sea, entonces para ellos también, qué aburrido estar contestando una y otra idéntica. Y tú también, la verdad es que como periodista sabes perfecto. Sí, las típicas preguntas de flojera, ¿no? Exacto. ¿En qué momento de su carrera se encuentra usted para haber aceptado este papel? Ay, bueno. O sea, por favor, es que iba a decir, seguro ustedes en comunicación lo dicen, ¿no? De qué, quién, cómo, cuándo, por qué, para qué, que son los must, pero de verdad ir mucho más allá, o sea, profundizar para realmente sorprender a tu entrevistado, porque de eso se trata. De entretener. Si tú no te diviertes, si tú no te entretienes en tu entrevista, la gente que te está haciendo tampoco se va a entretener. Evidentemente estamos hablando de entrevistas en vivo, radiales y de televisión, momento, sí, ¿no? exacto, Porque hay entrevistas pues de todo tipo, ¿no? Y pasan, y me encanta la actitud de Mariana, hay que dejarse sorprender. A mí me pasó, por ejemplo, también cuando yo a las relaciones públicas de un hotel muy famoso en Reforma, Mexico City, llegó la reportera, Mexico City, y llegó la reportera y se equivocó de personaje, pensó que estaba entrevistando a Yabu Pusselberg. Y Yabu Pusselberg en realidad son dos personas, son dos decoradores, uno japonés y uno canadiense, de una firma canadiense, quien hizo la decoración del hotel, pero en realidad estaba sentado enfrente del gerente general del hotel. Y entonces le dijo, bueno, pues ¿en qué te inspiraste para poder hacer pues la decoración de ese hotel? Le dijo, bueno, mucho gusto, yo soy fulano de tal, soy el gerente general del hotel, pero bueno, ya que lo mencionas, y entonces dominó la entrevista y le platicó, se relajaron los dos, dijo, no pasa nada, esto es un error, suele pasar. Está muy bien. Está súper bien. Yo juré que le había dicho, vámonos. Sí, no, me dijo, pero yo soy gerente general y déjame te platico la decoración está... ¿Era el brasileiro? No, porque él es el gerente de marketing. Pero bueno, es decir, hay que dejarse sorprender, hay que saber improvisar. Sí. Si en ese momento no estás entrevistando a la persona que originalmente pensabas entrevistar, pues cambio de planes. Aprovecha y capitaliza el momento que ya estás sentado con ese vocero y pues hazle preguntas sobre lo que sí sabe en ese momento, ¿no? Porque también el vocero puede guiar muy bien la situación, ¿no? No nada más esperar que el reportero o la fuente o el medio resuelva la situación. El vocero puede manejar muy bien, tomar el control del volante y decir, no soy la persona que creías que era, pero te voy a platicar. Tengo esta información importante. Porque la arrogancia te mata. O sea, una entrevista con alguien arrogante... Bye. Adiós. Por supuesto. Gracias. Porque no hay que... No. Total. Y ni un vocero ni sabe toda la información, y un medio tampoco. Y se vale decir, tanto medio como vocero, no tengo toda la información, ¿no? Exactamente. Entonces, yo, una de las cosas que estabas diciendo, a mí me tocó entrevistar pues para diferentes medios, ¿no? Entonces, cuando era la revista, yo me llevaba mi típica grabadorcita antes de estos celulares maravillosos. ¿De cassettes pequeños? Sí. Yo tengo una, porque entonces, el PR también guarda el testigo de la claro, es lo máximo eso. Y entonces tenías ahí tu grabadora, pero también, por ejemplo, pasaba como este tipo de cosas que dices. O sea, que, bueno, de la nada te cambiaron la jugada. A mí a veces me pasó que no se grabó la entrevista, o que justo estaba al lado del ventilador y entonces no se escuchaba. Entonces también, de verdad... O sea, ayudarte de todo para poder plasmar tu entrevista. Y creo que cuando lo haces así, o sea, cuando lo haces para un medio escrito, pues puede ser mucho más rica o sea, puedes hacer más trampa porque obviamente pues escuchas y ahí vas analizando esto sí, esto no, filtrando, cómo lo vas, pues no sé, exponiendo en tu artículo. Pero cuando es en vivo, cuando es radio, cuando es tele o así, yo creo que sí tienes que tener as bajo la manga y estar súper a las vivas de qué es lo que te está diciendo. Y de qué está pasando en el entorno, qué está, ¿no? Por ejemplo, también en un set de filmación. Estamos hablando de, por ejemplo, ahorita actores cuando ya no están en el set de filmación. Cuando estás en un set de filmación hay mucha atención porque cada minuto es mucho costo de producción y entonces no se puede perder el tiempo. Y a veces los actores prefieren que haya medios o no.
en esa ocasión que fui jefe de prensa, me dijeron, Andy García me dijo, aquí voy a matar a alguien, entonces pues no me gustaría que fueras tú. No, que estuviera un medio, ¿no? Ajá. O otro actor también me dijo, esta es una escena muy, muy sensible porque es cuando le digo a tal niño pues que mataron a su papá, entonces no me gustaría que en ese momento hubiera medios, ¿no? Entonces hay que saber muy bien en qué momento está el actor o el personaje, si está en un set de filmación, si está por lanzar la película, Claro. o si estamos hablando de entretenimiento, evidentemente, Claro, cada sí. fuente periodística o cada sector tiene ciertas particularidades para llevar a cabo o una atmósfera o una actividad diseñada distinta para llevar a cabo pues Totalmente. una entrevista, ¿no? Y también otra de las cosas que estabas diciendo, Jerry, sobre no ser soberbio, creo que también hay muchísimos periodistas que es como, yo ya entrevisté a Anthony Hopkins, a ver quién es este. Porque, por ejemplo, a mí me tocó entrevistar a Diego Boneta hace pre-Luis Miguel. Ok. O sea, Antes de que fuera tan muchísimo, famoso. Sí. Bueno, de hecho fue su primer película que hizo en Estados Unidos con Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones y todo el junket, o sea, todos los periodistas de México y de Latinoamérica que íbamos, obvio, pues queríamos entrevistar a Tom Cruise y a Catherine Zeta-Jones, ¿no? Entonces era, bueno, a ver quién te toca. Y a mí justo me dijeron, no, pues te toca Diego Boneta. Y yo así, esperando a Catherine Zeta-Jones. Y pudo haber sido, o sea, la sensación normal de decir, qué flojera este niñito que apenas está empezando, que viene de, no sé, venía como de concursos de tele, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, lo pude haber así peluceado, digo, sí. Y la verdad es que me súper sorprendió. O sea, bueno, para empezar, imagínate que te da tu primer película en Estados Unidos y estés con Tom Cruise y Catherine Zeta-Jones. O sea, estaba súper interesante la entrevista. ¿Qué película es esa? De su experiencia, se llama Rock of Ages. Espectacular. Buenísima. Además, armaron en Los Ángeles Buenazaza. toda una... Sí. No, estuvo increíble, la verdad, hacerlo. La música está espectacular. Sí. De hecho, ahí fui por Mix, o sea, con la estación. Y Mix, exacto. Entonces, súper interesante. O sea, también tú como periodista tener la visión de decir, yo ahora no me dedico a eso, pero alguien que sí, decir, imagínate, yo voy a sacar esta entrevista que tengo hace 20 años de Diego Boneta, hoy por hoy, que es así el wow. Entonces también eso, ser visionario de no sabes en qué momento de la carrera del artista te está tocando y lo que va a venir después y cómo te portaste tú en esa entrevista cuando él apenas estaba empezando. No sabes. Pues me encanta. Entonces, recapitulando un poco los tips, ¿no? Para los que están tomando nota, bueno, pues hay que dejarse sorprender, ¿no? Tener la creencia de que, pues, somos iguales, ¿no? Es decir, que ni uno no te va a opacar el artista, ¿no? Sí. Está preparado, pero ser auténtico y saber improvisar, ¿no? Para poder conectar lo mejor posible, ¿no? Entonces, eso me encanta, hay que ser lo más auténtico posible, fluir. Eso todos los tips que nos da Mariana, ¿no? Claro, y ser profesional independientemente de la celebridad que te está tocando. Sí, lo que decimos, ¿no? O sea, si está empezando en su carrera o si es, Anthony Hopkins, con todos, igual. Al final del día se merecen el mismo profesionalismo de entrevista o la misma diversión o entretenimiento y demás en ese momento, independientemente. Otra cosa que de hecho que les quería decir, que, bueno, en los medios vemos mucho, o sea, que no importa nosotros si ese día tuviste un mal día, si se te murió alguien, si chocaste, si te cortó el novio, en ese momento tú tienes que ser lo suficientemente profesional, por ejemplo. O sea, para controlarte y estar en la entrevista aquí y ahora, no estar pensando en, sí, ¿qué me pasó hoy? No, yo estoy triste hoy, ¿cómo me toca entrevistar? Nada, ¿no? Al final del día, a ustedes seguramente les ha pasado. Sí. En más de una ocasión. Más, por ejemplo, de este tema, ¿no? De estar crudo y así. Pero al final tienes que ser lo suficientemente profesional para estar en ese momento en tu entrevista, independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida. Al final de cuentas tienes que dar lo mejor de ti en ese momento y dar lo mejor de ti es ser también profesional, ¿no? Es decir, estar atento a toda la información que te esté dando el vocero, ¿no? Sí. Atento, respetar los tiempos, ser amable, ¿no? Es que son cosas que damos por hecho, pero al final de cuentas es un encuentro profesional. Totalmente. Al final de cuentas tiene un interés institucional, un interés de negocio, un objetivo de promoción, ¿no? Uh-huh. Y es un intercambio de negocio. Tú como medio, ¿no? O dentro de una plataforma, pues tienes el interés de llevar a cabo o transmitir una información, recabar información para transmitirla. Y cuando capacitamos a los voceros les damos tips, o sea que a lo mejor son muy evidentes cuando los dices, pero mucha gente no los entiende bien. Pero, a ver, antes de que lleguemos ahí, si no vas preparado a una entrevista, mejor no vayas. O sea, es una falta de descortesía. Sí. Estás haciéndole perder el tiempo a esa persona. Estás tú perdiendo tu tiempo si no estás preparado, ¿no? Si no sabes a quién vas a entrevistar.
Pero hay consejos, por ejemplo, muy, muy obvios, como decía, los hombres cuando saludamos hay que pararnos siempre. Cuando saludas a alguien de mano, te paras y le ves a los ojos y te inclinas ligeramente, como dando... Entendí, le besas los ojos. Le besas los ojos. y le besa los ojos. El ojo. Por favor. Pero son tonterías a lo mejor, Sí. pero esas pequeñas cortesías Claro. hacen que tengas una buena empatía con quien vas a entrevistar. Totalmente. Y si no contacto demuestras visual tu total. respeto inicial, no va a haber una buena plática. Pero también del para ti. Tiene que ser de los dos lados. Sí, totalmente. Respetar el tiempo, saber con anticipación cuánto tiempo tienes. A ver, Claro. tengo 20 minutos de entrevista. Ujú. Y entonces saber en todo momento cuánto tiempo te queda. Llegas a tiempo. Llegas a tiempo. Sí. Saber distribuirle el número de preguntas o la conversación o el clímax de la entrevista durante esos 20 minutos. Eso es tan importante porque hay unos que le haces una pregunta y se pueden echar los 20 minutos. Exacto. Y otros que así, sí, no. Y entonces tú llevas 10 preguntas y es como, dude, ya pasaron 5 y ya se acabamos. Yo conozco a alguien que le pregunté cómo estás y su respuesta duró 1 hora. No lo dudo. ¿Quién yo? Ay, sí. Ah, sí, de verdad. Pasé Es por que ella, sí, ¿ves? pasé por ella en el coche, Sí. íbamos a Santa Fe, se subió, ¿y cómo estás? Y su respuesta llegó a Santa Fe cuando me Y estacioné. estaba consciente, ¿eh? Pero dije, ahora No me lo dudo. escuchas. No, no, ¿Para no, qué no. preguntas? ¿Quieres ser mi amigo? Pues me vas a escuchar. Para eso sirven los amigos. ¿Ves? Eso es lo que pasa si eres amigo de un comunicólogo. Nos damos cuerda. Pero eso es mejor, ¿no? O sea, para mí se me hace mucho más por interesante. supuesto. Así, sí, bien, mal. Ahí en no, el coche sí. con un pie. Sí, o un entrevistado. Sí, Y que de sí. verdad lo tienes que llevar a sacarle la información así, porque así sí, no, bien, mal. En espectáculos me costaría mucho trabajo pensar que a alguien no le gusta hablar. Porque si eres Sí, actor o cantante, totalmente. pues es porque te gusta Pues comunicar, sí, ¿no? pero si tiene un mal día. Claro, claro. Ahora, hay políticos que no les gusta hablar. Son más de investigar, Entonces, no todo el mundo le gusta comunicarse. Y no a mucha gente le gusta una cámara o un micrófono. Claro. Y tienes que tranquilizarlos, tienes que abrirles ese espacio de confianza, donde, a ver, no pasa nada, no te voy a arrastrar, no te voy a llevar a... Pero claro, lo que Exacto. tú dices es que al final ustedes han tenido más experiencia en ese ámbito, porque yo lo que dices, pues han sido celebridades que al final les encanta, están ahí felices. Les encanta bla, hablar. bla, mi. Pero a ustedes sí, porque claro, Claro. son especialistas en otras cosas. O el publirelacionista, que puede ser desde un set de filmación, una película, un junket y demás, pues el publirelacionista ayuda a conducir la entrevista también. Es decir, cuando el medio tal vez no fue claro al poner una pregunta y el vocero no entendió, pues el publirelacionista puede explicar, puede intervenir. Es decir, el chiste es que fluya la información, que se dé y que se cumpla el objetivo de que haya una transmisión de mensaje adecuada, ¿no? Exacto. Y que el receptor lo entienda. Totalmente. Yo, de hecho, entre mis trabajos de periodista en Editorial Televisa y en radio, fui PR, como ustedes. Ay. Y entonces, la verdad es que era muy interesante ha de estar del otro lado, o sea, ya saber perfecto. Yo estaba en Sony Entertainment Television, entonces fue cuando hicieron muchos programas latinoamericanos, no sé si se acuerdan de American Idol, pero la versión mexican, bueno, latina, y luego hicimos un Fusionados con Leonardo de Lozán, y entonces yo estaba del otro lado, ¿no? Yo llevaba a los artistas para que los periodistas los entrevistaran, y me acuerdo perfecto estar en las entrevistas y yo decir, ay, que le pregunte esto, que le pregunte esto, que le pregunte esto, o sea, como que tú como PR sabes perfecto qué es lo que quieres que le digan, a ver, ya tengo el quote, vamos a ponerlo aquí, tal, le preguntó tal. Entonces es muy interesante estar de los dos lados y saber. O sea, yo la verdad es que siempre, en ese caso, he tenido un mini colmillo de, pues yo sé que es al final lo que el medio quiere que en ese momento estemos exponiendo, platicando y tal. Entonces, también darle, o sea, quedar bien con el medio, con la agencia y también llevarte tu cachito de lo que tú quieres transmitir. Sí, y nosotros cuando capacitamos a los voceros, les enseñamos a que si la pregunta no llega, créala. Y en tu respuesta, me encanta. en tu respuesta vete por un puente, que le damos bridging, como dicen los americanos, Sí. a llegar a tu mensaje clave y lo entregas. Sí. Porque si no, O técnica puente, o en tenga, español. y entonces se friega la entrevista si no das tu mensaje. ¿A qué fuiste? ¿No? Totalmente. Estamos llegando a la recta final de esta entrevista, que rápido está Por pasando, cierto. pero empecemos. Por cierto. Pero bueno, se fijan que durante toda la entrevista hay un factor, hay una constante, que es el factor humano. Claro. Al final de cuentas, una entrevista es un intercambio, una conversación entre dos seres humanos. O tres. Hay emociones, hay momentos, ¿no? También de vida de esa persona. Entonces, el contexto no nada más tiene que ver con el negocio en el que está el entrevistado, sino también el momento de vida. Hay distintos factores que entran, que influyen
¿no? En el contexto de la entrevista, pero siempre es el factor humano. Para conectar existe la parte emocional. El entrevistado tiene que ser auténtico, humano, ¿no? El vocero pues tiene que, también si no tiene la información, pues relajarse. Entonces, el factor humano es uno de las más importantes dentro de una entrevista para dar una muy buena entrevista y para hacer una muy buena entrevista. Totalmente. Ahorita estaba pispeando lo que veía Jerry así de las mejores entrevistas de todos los tiempos. Y aunque no lo he visto, estoy segura que en esas siempre hay el factor humano. O sea, hay conectarte con la otra persona. Eso es lo que hace que trasciende una entrevista, ¿no? Me encanta. Y me llevo toda la semana con ese tip. No, muy bien. Conectar. Me encanta. Si conectas con los demás, todo fluye, todo sale mucho mejor. Conectemos. Conéctense a escucharnos también. Pues esto es Promo Estéreo. Síganos en Instagram, @podcast Antídoto, porque antídoto es la comunicación, ¿no? Y la comunicación es el antídoto para cualquier reto institucional, de negocio, de marca. La falta de comunicación estropea cualquier cosa. Así es. Síganos por Promo Estéreo, Facebook Live, todos los lunes a las 10 de la mañana en vivo o por @Spreaker. Y no dejan de buscar nuestro podcast de viernes a la 1 en Spotify. Así es, y próximamente en muchas otras plataformas. Mariana, ¿algo más que agregar para terminar esta entrevista? Aquí. No, pero me encanta eso, me encanta lo que dijiste. Al final sí, conectar, ser humanos, ser auténticos, no fingir que eres otra persona, tú, solito, así vas a trascender y va a ser entretenido. Pues ese fue el tip de Mariana para dar y hacer las mejores entrevistas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Se va un lunes más. Regresaremos en junio, el próximo lunes. Ya es Así junio. es, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Yo hacía hasta junio. Muchas gracias, Mariana. Gracias. El jueves ya es junio. Ouch. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Bye. Chao. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.